Cuando mi propio hijo me miró directamente a los ojos y dijo: «Aquí no hay lugar para ti. Vete. Eres solo una carga». No levanté la voz. No me derrumbé. Ni siquiera pregunté por qué. Solo me quedé ahí de pie. Justo en el umbral de la casa que mis manos habían ayudado a construir. La casa donde una vez canté nanas. La casa donde trencé su cabello cuando era pequeño y tenía fiebre. La casa donde trabajé, limpié, cociné y recé para que mis hijos jamás conocieran el hambre. Y en ese momento, sentí algo dentro de mi pecho quebrarse en silencio, como un pedazo de vidrio rajándose por la presión. El sol brillaba ese día. Cálido, dorado. Pero yo sentí frío, como si una sombra hubiera pasado dentro de mí. Mi hijo, mi hijo. El mismo niño que un día se aferró a mi falda llorando. «Mamá, no te vayas». Ahora me miraba como si yo fuera nada más que un problema por tirar a la calle. ¿Y lo peor? No estaba solo. Su esposa estaba a su lado. Brazos cruzados. La barbilla levantada. Los ojos fríos, como alguien que ya había decidido que yo no pertenecía allí. Soltó una sonrisa burlona y dijo: «No pongas esa cara. Ya lo hablamos. Queremos nuestra vida. Nuestro espacio. Es hora de que aprendas a vivir en otro lado». Sus palabras dolieron más que cualquier bofetada. Sentí que me temblaban las manos. No por rabia. Por tristeza. Quise decir: «Te lo di todo. Mi juventud. Mi fuerza. Años de huesos cansados, pies adoloridos, noches sin dormir. Te di amor que nunca pidió nada a cambio». Pero las palabras se quedaron en mi garganta, como piedras que no podía levantar. Así que en su lugar, solo exhalé 2 palabras pequeñas. «Está bien». Pero por dentro, el silencio era ensordecedor. Tan fuerte que se sentía como un trueno en mis huesos. «Hola, mi familia hermosa. Me llamo Abuela Rosa, y esta historia no es solo dolor. Es también fuerza. Es memoria. Es sanación. Si tu corazón está abierto hoy, gracias. Gracias por sentarte conmigo. Gracias por escuchar mi alma. Antes de seguir caminando juntas, dime algo. ¿Desde dónde me estás escuchando, mi corazón? El mundo puede ser grande, pero este momento, este preciso instante, nos une. Y si tú tienes una historia como la mía, compártela. Porque nadie sana solo. Sanamos juntos. Ahora, ven conmigo. Volvamos atrás, antes de la herida, a cuando la vida era más simple. Yo nací en un pueblito pequeño, donde las tardes olían a pan y a tierra tibia. La gente saludaba desde sus porches, y las historias viajaban por las ventanas abiertas como si fueran música. La vida no era fácil. No, la vida era puro trabajo. Trabajo duro. Pero la vida era buena. Cuando me casé con mi esposo, Mateo, tenía apenas 21 años. No era un hombre de muchas palabras. Pero su silencio tenía honestidad. Sus manos eran ásperas, por el trabajo. Sus ojos suaves, como el de alguien que sabía esperar con paciencia. Trabajaba arreglando techos, reparando cercas. Construyendo muebles con pedazos de madera vieja. La gente confiaba en él. La gente lo respetaba. Y yo lo amaba, completamente. No teníamos mucho. Pero teníamos un sueño. Un hogar. No solo un edificio de ladrillos y madera. Un lugar donde el amor pudiera sentarse y quedarse. Donde la risa pudiera estirarse con libertad. Donde nadie jamás se sintiera olvidado. Así que trabajamos. Dios mío, cómo trabajamos. De la mañana hasta la noche. Del invierno al verano. Sudor, lágrimas, oraciones. Cada moneda que ahorrábamos se sentía como un pedacito de nuestro futuro. Las contábamos lentamente, con cuidado, como si fueran semillas sagradas. Y después de 7 largos años, compramos un terreno. Pequeño.
Pero era nuestro. Y ay, cómo bailaron nuestros corazones ese día. No solo construimos paredes. Construimos una promesa. Una promesa de que en esta casa nadie sería rechazado. Una promesa de que algún día nuestros hijos se sentirían seguros aquí. Una promesa de que el amor siempre tendría un lugar. Pero la vida no siempre te devuelve lo que tú das. Y a veces, esas mismas paredes que una vez protegieron el amor, se convierten en testigos de la traición. Quédate conmigo. Porque la historia apenas comienza. Y hay cosas que todavía deben decirse. Para que la sanación comience. No teníamos mucho. Pero lo que teníamos era nuestro. Y Mateo. Mi Mateo. Él construyó nuestra casa con sus propias manos. Sin contratistas. Sin máquinas. Solo con dedos encallecidos, sudor y fe. Cada pared. Cada viga de madera. Cada escalón de la escalera. Todo lo hizo él. Yo le ayudé a pintar la cocina. Se nos cayó la pintura por todas partes, en la ropa, en la cara, hasta en el cabello. Parecíamos ridículos. Pero nos reímos tanto que no podíamos respirar. Porque no estábamos solo construyendo una casa. Estábamos construyendo una vida. Una tarde, cuando por fin terminamos el trabajo, nos quedamos afuera juntos. El sol se escondía detrás de las colinas, bañando el techo con oro. El aire olía a madera fresca, polvo tibio y esperanza. Mateo me rodeó con los brazos con esa dulzura de siempre. Sin prisa, con ternura, y susurró. Esta casa es nuestro corazón, Rosa. Un día, protegerá a nuestros hijos, incluso cuando ya no estemos. Y yo le creí. ¿Por qué no habría de hacerlo? Mateo era el tipo de hombre cuyas promesas eran pequeñas, pero siempre cumplidas. Nunca decía algo que no sentía de verdad. Tuvimos un solo hijo, nuestro hijo, Daniel. Ah, Daniel. Él no era solo un niño. Era luz. Reía con todo el rostro, tan lleno y brillante que las ventanas parecían temblar con su risa. Cuando corría por el pasillo, la casa se sentía viva. Afuera, plantamos un gran roble cuando él tenía 3 años. Sus hojas hacían una música suave cada vez que pasaba el viento. Daniel solía correr en círculos alrededor del árbol gritando. Este es nuestro castillo, mamá, ¿verdad? Y yo reía. Esa risa que nace desde el estómago. Cálida, tonta, feliz. Y le decía. Sí, mi príncipe. Este es nuestro castillo. En aquel entonces. Pensaba que el amor dentro de esa casita duraría para siempre. Pensaba que las paredes construidas con amor jamás se romperían. Pensaba que los recuerdos serían suficientes para mantener unida a la familia. Pensaba que los corazones, una vez conectados, nunca se soltarían. Pero la vida cambia a las personas. No rápido. No de golpe. Poco a poco. En silencio. Como el agua que moldea la piedra. Hasta que un día miras, y la piedra ya no es la piedra que recuerdas. Si aún estás aquí conmigo, mi querido oyente, quédate. Porque el momento en que el amor empieza a desvanecerse es casi invisible. Al principio, los cambios en Daniel fueron pequeños. Se quedaba fuera hasta más tarde. Reía más con otros que con nosotros. Miraba hacia el mundo con ojos hambrientos. Y eso era normal. Los hijos crecen. Los hijos se van. Los criamos para que aprendan a volar. Pero no sabía que él estaba aprendiendo a volar lejos de nosotros, no con nosotros. Luego conoció a Camila. La recibí con los brazos abiertos. Eso fue lo que me enseñaron. Amas a las personas que tus hijos aman. Así que la abracé. Cociné para ella. Le hice espacio en nuestro hogar. Pero Camila entró a nuestra cocina y la miró como si estuviera viendo algo por debajo de sus estándares. Apretó los labios.
Sus ojos recorrieron las paredes, la mesa, las cortinas. Despacio, con mirada crítica. Como si todo fuera demasiado pequeño. Demasiado viejo. Insuficiente. Ese fue el primer momento, el primero, en que el aire dentro de la casa se sintió diferente. No roto aún, pero cambiando. Como la primera brisa fría del invierno, mientras el otoño aún se aferra. Decía cosas como: ¿por qué no venden este lugar y se mudan más cerca de la ciudad? O, con una risita y una arruga en la nariz: esta casa es linda, pero un poco anticuada, ¿no crees? Al principio, me negué a dejar que esas palabras entraran a mi corazón. Me repetía a mí misma: ella aprenderá a amar esta casa. Solo necesita tiempo. Pero no aprendió a amar la casa. Le enseñó a Daniel a dejar de amarla. Y poco a poco, la distancia entre nosotros comenzó a crecer. No de forma ruidosa. No de golpe. Solo, en silencio. Como el polvo que se acomoda sobre los muebles que olvidaste limpiar. Ojalá pudiera explicar lo que se siente caminar por una casa que ha sostenido tus risas, tus lágrimas, tus oraciones. Y darte cuenta un día de que la recorres en soledad. Después de que mi Mateo, mi querido, mi compañero, falleciera. La casa se sintió demasiado grande. No por el espacio, sino por el silencio. Cada rincón guardaba algo de él. Nuestra foto de bodas en el pasillo, aquella donde mi velo no dejaba de volar con el viento y Mateo no dejaba de reír. Sus botas de trabajo aún junto a la puerta trasera. Porque no tuve corazón para guardarlas. Su taza de café, aún al lado de la mía. Intacta, pero jamás movida. Recuerdo la mañana después del funeral. La luz del sol era suave, dorada, tierna, el tipo de luz que solía calentar las paredes de la cocina. Pero yo sentía frío. Un frío que venía de adentro, no de afuera. Me quedé de pie, sosteniendo su taza. Apretándola contra mi pecho como si, quizás. Solo quizás. Su calor todavía estuviera en ella. Y por un momento. Casi pude oírlo decir: buenos días, mi amor, café. Pero la única respuesta fue el silencio. Así que me senté. Y lloré en silencio, como lloran las mujeres mayores. Sin ruido. Sin dramatismo. Solo dejando que el corazón se derrita dentro de los huesos. Pensé que estaba guardando luto sola. Pero entonces Daniel comenzó a venir más seguido. Tocaba suavemente la puerta y decía: mami, traje víveres. No deberías cocinar tanto mientras estás triste. Y mi corazón se abrió. Me recuerda. Aún le importo. Estamos sanando juntos. Se sentaba conmigo. Comíamos juntos. Hablábamos de Mateo. De cuando Daniel era pequeño, corriendo descalzo alrededor del roble, riendo como si el mundo fuera ligero como el aire. Esas tardes se sentían sagradas. Me curaban. Pero a veces. La bondad usa máscara. Una tarde cálida, estábamos sentados bajo la higuera. La sombra era suave, las hojas susurraban encima de nosotros. Daniel estaba callado por mucho tiempo antes de preguntar: mami, ¿has pensado en qué vas a hacer ahora? Lo miré, confundida. Hacer. Voy a vivir. Voy a cuidar la casa. Tal vez cosa de nuevo. Tal vez plante flores esta primavera. Él asintió, pero sus ojos estaban en otro lugar. ¿Pero no es esta casa muy grande para ti ahora? Estás sola. Debe sentirse solitaria. Me reí suavemente y pasé los dedos por su cabello, como cuando era niño. Todos los hogares se sienten solitarios después de que alguien muere. Pero la soledad no se cura abandonando tus recuerdos. Sonrió, pero fue una sonrisa sin luz. Esa fue la primera semilla. Una semilla que no reconocí. No entonces. Porque a veces, las personas más cercanas a nosotros son las que van moviendo la tierra bajo nuestros pies.
grano por grano. Hasta que un día descubrimos que estamos parados sobre nada. En las semanas que siguieron, los comentarios continuaron. Casuales. Suaves. Casi invisibles. Este lugar está viejo, mami. Necesita trabajo. ¿Te sientes segura viviendo aquí sola? Cada frase era como un golpecito en la pared de mi corazón. Tac. 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 Hasta que, un día, la pared se rompería. Pero en ese momento, aún creía que hablaba desde el amor. Porque el amor nos ciega. ¿Y las madres? Las madres somos las más ciegas de todas. ¿Sabes?, dijo Daniel una tarde, con voz suave, cuidadosa. Como si estuviera eligiendo sus palabras como piezas de vidrio frágil. Los apartamentos para adultos mayores son muy limpios, bien cuidados. Tendría gente con quien hablar. No estarías tan aislada, mami. Solo le sonreí. Esa sonrisa que duele al fondo de la garganta. Esta casa es donde viven mis recuerdos, mi hijo. No me voy a ir a ningún lado. No me di cuenta en ese entonces. Él no estaba preguntando. Estaba midiendo. Midiendo mi apego. Midiendo qué tan difícil sería quitarme este lugar. Días después, lo escuché hablando en la sala. Él no sabía que yo estaba parada en el pasillo. Su voz sonaba emocionada, casi sin aliento. Sí, el terreno es grande. Y el mercado está fuerte ahora. Si vendemos pronto, por fin podríamos completar el adelanto para el negocio. Sí. Sí. Lo sé. Lo sé. Ella no podrá manejarlo por siempre. Es mejor para todos. Mejor para todos. Esas palabras cortaron como un cuchillo frío. Las manos se me debilitaron. Tuve que apoyarme en la pared, porque el mundo de repente se me inclinó. Mi hogar. Mi santuario. El lugar donde construí mi vida ladrillo por ladrillo con las manos de Mateo junto a las mías. No era más que una inversión. Un cálculo. Una ganancia. En ese momento, algo en mí se quebró. No ruidoso. No dramático. Solo una ruptura silenciosa, como la madera vieja bajo presión. Pero no lo enfrenté. No aún. Porque a veces, el corazón necesita tiempo para entender lo que los ojos ya vieron. Cuando Lucía empezó a venir, todo cambió. Ella no escondía nada. No suavizaba sus palabras. Entraba a mi casa como quien entra a una propiedad que ya considera suya. Sus ojos lo escaneaban todo, paredes, muebles. El piso que Mateo había lijado con sus propias manos. Pasaba los dedos por los gabinetes como si evaluara el estado, no la historia. Una tarde, mientras servía la cena, dijo. Entonces, ¿cuánto vale esta casa ahora? Escuché que los precios aquí han subido bastante. Podría ser un buen momento para vender, ¿no? Me congelé por un momento. Pero Daniel no dijo nada. No la corrigió. No me defendió. Ni siquiera me miró. Puse la comida despacio sobre la mesa y dije. El valor de esta casa no está en venta. Ella rió, fuerte, cortante y respetuosa. Todo está en venta, señora. Lo miré a él. A mi hijo. Y él miraba su plato. Y en ese silencio. Entendí todo. Yo no era madre. Yo no era mayor. Yo no era amada. Yo era un estorbo. Después de eso, las visitas cambiaron. Ya no venía a ver cómo estaba. No traía víveres. No había conversación. Ni recuerdos compartidos bajo la higuera. En su lugar, empezó a venir con una cinta métrica. Con fotos de cámara. Con pequeñas conversaciones en voz baja en los rincones de mi casa. Lucía caminaba detrás de él y decía. Podríamos tumbar esta pared. Aquí podría ir un cuarto de bebé. Cuarto de invitados. Decía estas cosas estando de pie justo en medio de la vida que yo construí. Como si ya me hubieran borrado.
Como si yo ya no existiera. Esa noche, encendí una vela y me arrodillé junto a mi cama. La cama que Mateo y yo una vez compartimos. Donde susurrábamos oraciones en la oscuridad y creíamos que el mundo era bueno. Lloré en silencio, como lloran las mujeres mayores. No con gritos. Sin sollozos ni temblores. Solo esa forma de llorar en la que el corazón se derrite dentro de los huesos. Y pregunté. ¿Por qué, Mateo? ¿Por qué está haciendo esto nuestro hijo? No pedía dinero. No pedía ayuda. No le pedía que se quedara. Solo quería respeto. Dignidad. Un poco de amor. ¿Pero la avaricia? La avaricia puede convertir el corazón en piedra. Y el corazón de Daniel se estaba endureciendo. Pero escúchame, cariño. Cuando el corazón de una madre se rompe, no se rompe vacío. Dentro de ese dolor, algo antiguo despierta. Algo firme. Algo ancestral. Fuerza. Y ellos no sabían. Que yo no era tan débil como pensaban. Porque esta casa no es madera y paredes. Es memoria. Cada mañana, cuando camino por el pasillo, aún escucho el eco de las risas de mis hijos. Aún puedo ver a Daniel a los 5 años, corriendo con un pedazo de pan en la mano, gritando. Mami, mírame, mira lo que hago. Todavía huelo la colonia de Mateo en el gabinete del baño. Como si acabara de salir por un momento. Como si aún pudiera entrar en cualquier instante. Y afuera, en el jardín. Las rosas que él plantó para mí en nuestro 12º aniversario aún florecen. Rosas rojas. Porque decía que yo tenía un corazón que sentía todo con profundidad. A veces toco esos pétalos y susurro. Aún siento profundamente, mi amor. Pero ahora duele. Pero el dolor no es el final de la historia. No la mía. No todavía. Y ciertamente, no la suya. Pasé mis días cuidando la casa, limpiando, reparando, regando, cocinando para una. Había soledad, sí. Pero también paz. Hasta que Daniel y Lucía empezaron a venir demasiado seguido. Y no con cena. No con flores. No con amor. Con papeles. Con susurros. Con planes que nunca me incluían. Empezó sutil. Lucía miraba las cortinas y decía. Anticuadas. Tocaba el sillón y decía. Pasado de moda. Pasaba el dedo por la pared y decía. Vamos a repintar todo. Vamos. Vamos. Como si ya fuera la señora de la casa. Daniel decía cada vez menos. Caminaba detrás de ella como una sombra. Con los ojos cansados, la mandíbula tensa. A veces me preguntaba si en realidad siquiera la quería. O si solo había elegido la paz en lugar de su independencia. Una tarde preparé café, tratando de iniciar conversación. Daniel, mi hijo, ¿cómo está el trabajo? ¿Estás comiendo bien? ¿Te ves cansado? Él no respondió. Lucía respondió por él. Está cansado porque está estresado. Es difícil planear un futuro cuando no hay estabilidad. Sonreí con ternura. La estabilidad crece con paciencia, cariño. Todos atravesamos estaciones. Ella negó con la cabeza y se rió por lo bajo. Las estaciones no compran casas. El dinero sí. Sentí algo frío presionar contra mi pecho. Pero me quedé callada. Una madre observa. Escucha. Espera. Porque a veces el silencio revela más verdad que las preguntas. Una noche, después de que se fueron, me paré en medio de la sala. Las sombras se alargaban por el suelo. Puse mi mano sobre la vieja mecedora de Mateo. La madera era suave, desgastada por los años en que sus manos descansaron allí. Susurré. Mateo, nuestro hijo no es el niño que criamos. Pero incluso dentro de esa tristeza, sentí algo más. Un calor. Un recuerdo de la voz de Mateo diciéndome. Eres más fuerte de lo que crees.
Más fuerte de lo que yo fui. Me limpié las lágrimas. Porque si pensaban que yo era débil, estaban equivocados. Pero cariño, el corazón no se rompe sin razón. A veces el dolor nos está preparando. A veces el silencio nos está preparando para el momento en que tendremos que levantarnos. Muy pronto, muy pronto. Descubriría hasta dónde pensaban llegar. Y ellos descubrirían que yo no era una mujer que se dejaba borrar tan fácilmente. Estaba cocinando sopa de lentejas cuando escuché el golpe en la puerta. No era el golpecito habitual de Daniel. No era el apurado tap 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 de Lucía. Era un golpe firme. Oficial. Abrí la puerta. Y ahí estaba él, un hombre en traje, con una carpeta en la mano, sonriendo con cortesía, pero con esa sonrisa vacía. Buenas tardes. Estoy aquí para hacer la evaluación de la propiedad. Daniel me dijo que me esperaba. Parpadeé. ¿Evaluación de la propiedad? ¿Esperarlo? Lentamente giré la mirada hacia mi hijo y Lucía, que estaban detrás de él. Daniel no me miraba. Lucía cruzó los brazos y sonrió con burla. Es solo rutina, señora. No lo dramatice. Sentí que el mundo se inclinaba, apenas, pero lo suficiente para que tuviera que sostenerme del marco de la puerta. Esta es mi casa, dije. Mi nombre es el único que está en la escritura. Lucía rodó los ojos. Por ahora. Daniel susurró con tono cortante. Lucía, ya. Ella se encogió de hombros, fastidiada. El agente inmobiliario carraspeó. Si este es un mal momento. No, dije en voz baja. Mi voz estaba firme. Demasiado firme. Puede pasar. Porque a veces, dejar que el lobo entre es la única forma de aprender cuán afilados son realmente sus dientes. Caminó cuarto por cuarto, tomando notas, medidas, fotografías. Lucía lo seguía de cerca, ya hablando como si las decisiones estuvieran tomadas. Podemos tumbar esta pared. Hay que modernizar la cocina. Tal vez hacer un patio fuera. Daniel no decía nada. Yo lo miraba a él. No a la casa. No a Lucía. A él. Este era el niño que sostuve cuando tenía fiebre. Este era el hijo que se metía en mi cama cuando lo asustaban las tormentas. Este era el joven que lloró en mis brazos cuando reprobó su primer examen. Y ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos. Porque él lo sabía. Sabía que esto era traición. No un malentendido. No un accidente. Nos quedamos de pie en el umbral. El aire era espeso. Pesado. Como si el duelo estuviera sentado a la mesa con nosotros. Hablé en voz baja. Porque la verdad no necesita volumen para ser poderosa. Están vendiendo la casa para empezar su negocio. Los hombros de Daniel se tensaron. Finalmente me miró a los ojos. Y lo que vi ahí me rompió el alma. Más que el plan mismo. Culpa. Pero también justificación. Como si pensara que la lógica hacía aceptable el daño. Mami, necesitamos esto. Lucía y yo necesitamos un futuro. Un negocio. Una casa. No podemos seguir en ese apartamento pequeño para siempre. Asentí lentamente. Y entonces te llevas la mía. Lucía se metió. Eres vieja. No necesitas una casa tan grande. La estás desperdiciando. Deberías estar en un lugar con otros viejos. Deberías estar con los tuyos. Se me cortó la respiración. Con los tuyos. Como si la edad hubiera borrado mi humanidad. Miré a mi hijo. Mi único hijo. Y no la corrigió. Ni una sola vez. Ahí lo supe. Ya habían decidido. Ya no era parte de su vida. Solo una parte de la transacción. Pero escucha bien. Una madre puede doblarse, pero no se rompe. Ellos pensaban que estaban planeando mi final. No sabían que yo también tenía un plan.
Después de que el agente inmobiliario se fue, no lloré. No aún. Fui a la cocina. Despacio. Serena. La sopa seguía hirviendo a fuego lento. Las lentejas estaban suaves. La casa olía a comino y ajo. Como le gustaba a Mateo. Tomé una cuchara de madera y removí la olla. Daniel y Lucía se quedaron cerca de la mesa, tensos. Esperando que gritara, que peleara, que me opusiera. Pero no les di eso. Porque a veces el silencio es más poderoso que la rabia. Puse 3 platos sobre la mesa. Siéntense, dije suavemente. Lucía se burló. No tenemos tiempo. Daniel la interrumpió con un suspiro. Lucía. Siéntate. Se sentaron. Lo serví. Como servía Daniel desde que era un bebé. El plato frente a él. La cuchara al costado. Todos esos años. Todas esas comidas. Todo ese amor. Y aún así, aquí estábamos. Él tomó una pequeña cucharada. El mismo sabor con el que creció. Su comida favorita. Ese fue el momento en que sus manos empezaron a temblar. Dejó la cuchara. Mami. Su voz se quebró. Mi corazón casi se rompió también. Pero me mantuve firme. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté. Él se frotó la frente. No sabía cómo. Pensé que dirías que no de inmediato. Y necesitamos esto. De verdad. Pensé que lo entenderías. Entender. Entender que debía entregar el hogar que construí. Entender que mis recuerdos eran menos importantes que sus proyectos. Entender que el amor siempre debía sacrificarse. Pero solo en una dirección. No respondí. Lucía se recostó en la silla, rodando los ojos. Esto no es emocional. Es práctico. Usted es vieja. Vive sola. Nosotros necesitamos la casa. Eso es todo. Vieja. Otra vez. Como si los años me hubieran quitado el derecho de existir con dignidad. Pero sonreí. Una sonrisa muy lenta. Porque algo dentro de mí había cambiado. Ahora lo sabía. Esto no era desesperación. Esto no era necesidad. Esto era avaricia disfrazada de conveniencia. Después de que se fueron, lavé los platos. Uno a uno. Agua tibia. Burbujas de jabón. Me tomé mi tiempo. Tampoco lloré entonces. Mi mente pensaba, en silencio. Sequé los platos, limpié los mesones, apagué las luces. Luego, entré al estudio de Mateo. El cuarto al que casi nunca entraba. Porque su ausencia todavía pesaba demasiado ahí. Su escritorio seguía intacto. Sus libros. Su cuaderno de cuero viejo. Me senté en su silla. El cojín se hundió, familiar. Cerré los ojos. Y recordé. Muchos años atrás, cuando compramos la casa, Mateo insistió en una cosa. Quería protegerme. No de desconocidos. De la vida. Él decía. Si algo me llega a pasar, quiero que siempre estés a salvo. Que siempre tengas un hogar. Que siempre tengas tu lugar en este mundo. Eso me dijo Mateo. Y entonces me llevó a un abogado. Un hombre callado, amable. Se llamaba señor Álvarez. Recuerdo estar sentada en esa oficina mientras Mateo firmaba documentos. Recuerdo que el abogado me explicó algo, suave, con calma. Esta casa no puede ser vendida a menos que usted esté de acuerdo. Incluso si alguien lo intenta. Incluso si la presionan. Su firma es la única que da permiso. En ese momento me reí y le dije a Mateo. ¿Quién intentaría quitarme la casa? Él me besó la frente y me respondió. La vida es larga. La gente cambia. Pero esta casa es tu corazón. Y los corazones deben ser protegidos. Y ahora. Ahora lo entendía. Mateo ya se había preparado para este momento.
Él había visto lo que yo no. Me había dejado un escudo. Apoyé mi mano sobre el escritorio, acariciando la veta de la madera. Susurré. Gracias, mi amor. Porque incluso en la muerte, Mateo aún me estaba tomando de la mano. Pensaban que ya habían ganado. Creían que me tenían arrinconada. Pero no sabían que Mateo me había dejado más que recuerdos. Me había dejado protección. Y pronto, muy pronto, descubrirían lo que eso realmente significaba. Daniel llamó. Su voz sonaba cansada. Mami, podemos pasar más tarde. Hay unas cosas que tenemos que finalizar. Finalizar. Como si todo ya estuviera decidido. Respondí con suavidad. Sí, mi hijo. Aquí estaré. No estaba enojada. Estaba en calma. Limpié la casa. Abrí las cortinas. Puse un mantel limpio sobre la mesa del comedor. Preparé café. Como si fuese cualquier visita normal. Pero dentro de mi corazón, algo había cambiado. No era amargura. No era venganza. Era algo más fuerte. Lucía entró primero. Llevaba un abrigo nuevo. De diseñador. Caro. Miró la casa como si ya le perteneciera. Dijo. Ya casi tenemos el anuncio listo. Cuando el comprador se confirme, te ayudamos a mudarte. Levanté la mano. Un gesto pequeño. Pero se detuvo al instante. Daniel estaba detrás de ella. Se veía agotado. Culpable. Puse una carpeta sobre la mesa. La carpeta que Mateo me dejó. La que tomé del estudio anoche. Lucía frunció el ceño. ¿Qué es eso? Hablé en voz baja. Tu educación. Daniel dio un paso al frente. Mami, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Abrí la carpeta. La escritura original. La declaración del abogado. La cláusula de protección que Mateo firmó. El papel que decía. Deslicé el documento por la mesa. El rostro de Lucía se puso blanco. Los labios de Daniel se abrieron, pero no salieron palabras. Lo miré a él. No con rabia. No gritando. Solo con la fuerza de la verdad. En la vida se pueden quitar muchas cosas. Pero esto no. No lo que construí con amor. No mientras yo respire. No el hogar que tu padre nos dio. Daniel se sentó. Con la cabeza entre las manos. Lucía me miraba como si yo lo hubiera traicionado. Esto es ridículo, necesitamos ese dinero. Negué lentamente con la cabeza. No, mi hija. Ustedes lo desean. Eso es diferente. ¿Y por primera vez? Lucía no tuvo respuesta. Pero eso era solo el comienzo. Porque un corazón herido no sana con una sola conversación. Las familias no se quiebran en un solo día. Y no se reparan fácilmente tampoco. Vendría más dolor. Más verdades. Más decisiones. Y pronto, Daniel haría la elección que lo cambiaría todo. Se quedó mucho rato en la mesa. Con las manos cubriendo su rostro. Los hombros le temblaban. No de forma dramática. Solo un temblor leve. De esos que vienen cuando el corazón por fin se rompe bajo el peso de sus propias decisiones. Lucía estaba detrás de él. Rígida, como piedra. No lo tocaba. No lo consolaba. Solo me miraba como si yo fuese la enemiga en la habitación. Pero yo no era la enemiga. Yo era la madre. La que lo había dado todo. Caminé hacia él. Despacito. Con cuidado. Puse mi mano sobre su hombro. Él no se apartó. Mi hijo, susurré. Nunca quise estar en tu contra. Solo quise estar contigo. Él levantó un poco la cabeza. Tenía los ojos rojos. No sabía qué hacer. Pensé que esta era nuestra oportunidad. Asentí.
Entiendo querer una vida mejor. Entiendo los sueños. Pero los sueños que se construyen sobre el dolor de otro, se derrumban. No duran. Lucía soltó, tajante. Esto es ridículo. Todos sacrifican algo por la familia. ¿Por qué tú no puedes sacrificar una casa? Es solo una casa. Solo una casa. Esas 3 palabras fueron como cuchillas. Pero me mantuve serena. Si fuera solo una casa, se la habría dado hace mucho. Pero es mi historia. Mi amor. Mi vida. Y el corazón del padre de tu esposo. Aún vive aquí. Ella cruzó los brazos. Tenemos que pensar en el presente, no en el pasado. La miré, muy suavemente. El presente se construye sobre el pasado. No puedes cortar las raíces de un árbol y esperar fruto. Su rostro se endureció. No entendía. Quizás no podía. Porque algunos corazones están hechos para la memoria. Otros, solo para la ganancia. Se fueron sin decir mucho más. Daniel me abrazó. Débil, inseguro. Como un niño abrazando una sombra. Lucía salió por la puerta. Sin mirar atrás. Los vi marcharse. Las luces traseras del auto desapareciendo en la noche. La casa se quedó en silencio. Demasiado silencio. Me senté en el sillón. Y abracé uno de los suéteres viejos de Mateo contra mi pecho. Todavía olía a él. Leve, pero presente. Y susurré. ¿Por qué terminaron así las cosas, Mateo? Pero la casa no respondió. Solo el viento afuera. Solo el crujido de la madera. A veces el silencio es la cosa más ruidosa del mundo. Daniel no llamó. Lucía no volvió. La casa seguía siendo mía. Legalmente, firmemente. Pero la soledad se volvió más pesada. Regaba las rosas. Barría el porche. Preparaba té por las mañanas y sopa por las noches. Pero ese silencio se convirtió en una compañía que nunca pedí. Aún así, nunca me arrepentí de proteger esta casa. Porque el amor no significa rendirlo todo. El amor, a veces, significa decir que no. Pero el corazón de una madre, incluso cuando tiene razón, todavía duele. Pero mi amor. El silencio rara vez es el final de una historia. Porque el corazón recuerda. Y a veces, los que se van, terminan perdiéndose. Y cuando se pierden, eventualmente buscan el camino de regreso a casa. Una tarde, sonó el teléfono. Casi no contesté, porque ya me había acostumbrado a que solo llamaran para venderme algo o con números equivocados. Pero algo dentro de mí dijo. Contesta. Levanté el auricular. Hola. Hubo silencio. Luego, una respiración. Y entonces, la voz de Daniel. Pequeña, temblorosa, como la del niño que alguna vez fue. Mami. Se me apretó el pecho. Sí, mi hijo. Estoy aquí. Inhaló con dificultad. ¿Puedo ir a verte? Y mi corazón respondió. Antes de que mi mente pudiera pensar. Sí. Siempre. Daniel se veía distinto. No físicamente. Pero en los ojos. Los ojos dicen la verdad. Que el rostro intenta ocultar. Se sentó. Pero esta vez, no pudo mirarme. Esperé. Porque una madre sabe cuándo hablar. Y cuándo simplemente estar ahí. Finalmente, susurró. Lucía se fue. Las palabras cayeron en la sala. Como una piedra pesada. Lanzada a un lago profundo. No reaccioné con alegría. Porque esto no era una victoria. Era dolor. Pregunté suavemente. ¿Por qué? Cerró los ojos. Dijo que si yo no lograba convencerte de vender la casa, entonces no quería estar más conmigo. Ella quería el dinero, mami. No la vida.
No a mí. Solo lo que podía darle. Acercándome, puse mi mano sobre la suya. No se apartó. Lo siento, mi hijo. Sacudió la cabeza. No. Yo lo siento. Elegí a alguien que no sabía lo que era el amor. Cuando el amor estuvo aquí todo el tiempo. Y entonces, por fin, salieron las lágrimas que había contenido. Lágrimas profundas. Silenciosas. Lloró como lloran los hombres adultos. Cuando finalmente se permiten ser humanos otra vez. Y lo abracé. Como lo abracé cuando tenía 5 años y se raspó la rodilla. Como lo abracé cuando reprobó aquel examen. Como lo abracé cuando bajamos a Mateo al suelo y nuestro mundo se hizo pedazos. Una madre abraza a su hijo. En todas sus versiones. Incluso cuando le rompe el corazón. Incluso cuando tiene que protegerse de él. El amor no es ceguera. El amor es quedarse. Incluso mientras proteges tu alma. Preparé comida sencilla. Arroz. Cebollita salteada. Pollo con ajo y aceite de oliva. Y mientras cocinábamos, había una suavidad en el aire. Una sanación que no vino de las palabras, sino de la presencia. Daniel sirvió los platos. Yo serví el agua. Nos sentamos en la mesa, uno frente al otro. Ya no como madre e hijo en conflicto, sino como dos seres humanos. Tratando de volver a encontrarse. Él susurró. Gracias por no rendirte conmigo. Sonreí. El amor de una madre no desaparece. Espera. A veces con dolor. Pero espera. Él asintió. Comimos en silencio. No todo estaba arreglado. No todo sanó en una noche. Pero sí hubo un comienzo. Y los comienzos son poderosos. Pero cariño, la vida no ofrece paz tan fácilmente. Incluso cuando intentamos sanar, hay ecos, sombras y consecuencias. Y pronto, algo inesperado llegaría a mi puerta. Algo que pondría a prueba la fuerza de nuestra sanación. Y que revelaría si Daniel realmente había cambiado. A la mañana siguiente, la casa se sentía diferente. No más ligera, exactamente. Pero sí más cálida. Como si un pequeño rincón de tristeza hubiera abierto una ventana y dejado entrar un poco de sol. Daniel aún dormía en el cuarto de huéspedes. El mismo donde dormía de niño. Donde aún colgaban, apenas visibles, las estrellas que brillan en la oscuridad. Preparé café. Freí 2 huevos. Corté pan fresco y lo puse a tostar lentamente, dejando que el aroma recorriera el pasillo. Por primera vez en mucho tiempo. Se sentía como un hogar otra vez. Estaba a punto de despertar a Daniel cuando tocan a la puerta. No suave. No amable. Fuerte. Exigente. El corazón se me apretó. Había aprendido a reconocer ciertos golpes. De esos que no piden. Esperan. Abrí la puerta solo un poco. Y allí estaba. Lucía. Perfectamente vestida, maquillaje impecable, como salida de una revista. Pero sus ojos estaban inquietos. Furiosos. Y con miedo. No pidió permiso para entrar. Empujó la puerta con la mano y entró. ¿Dónde está? Su voz no tenía ternura. Ni amor. Solo posesión. No me moví. No di un paso atrás. Está descansando, respondí con suavidad. Ella se burló. ¿Descansando? ¿En serio, después de todo lo que me hizo? A ella. Curioso como algunas personas reescriben la historia para no verse a sí mismas. Daniel bajó las escaleras. El cabello desordenado. Los ojos cansados. Pero su voz, firme. Lucía, ¿qué haces aquí? Ella lo miró con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Porque tú me perteneces. Y vamos a terminar lo que empezamos. Necesitamos el dinero de esa casa, Daniel.
Sus hombros se encogieron, solo por un segundo. Luego se enderezó. No con violencia. Ni con gritos. Solo con claridad. No, Lucía. Ya terminé. No voy a vender la casa. No voy a sacar a mi madre de su vida. No voy a elegir el dinero por encima de la familia nunca más. Lucía parpadeó. Como si realmente no entendiera lo que acababa de escuchar. ¿Hablas en serio? Daniel asintió. Sí. Ella se rió, no una risa natural, sino esa risa rota. La que suena cuando la realidad le parte algo por dentro. ¿Entonces qué? ¿Ahora vas a quedarte aquí a jugar al buen hijo? Daniel no respondió. No era necesario. Su voz se quebró, revelando, al fin, algo real debajo de la rabia. Yo lo hice todo por nosotros. ¿Y tú la eliges a ella? Él cerró los ojos. No. Me elijo a mí mismo. Al verdadero yo. Al que perdí por el camino. Lucía respiró hondo, se volteó hacia mí y dijo. Tú me lo quitaste. Negué con la cabeza. No, hija. Solo te impidí quitarle lo que le quedaba de sí mismo. Por un momento, solo un momento. Vi su dolor. La soledad que la hacía aferrarse al control. El miedo a no tener suficiente. Éramos diferentes. Pero el dolor. El dolor en cualquier corazón. Se siente igual. Lucía se dio la vuelta. Y salió por la puerta. No hubo más palabras. El sonido de sus tacones se fue desvaneciendo por el porche, por el camino. Hasta que solo quedó el silencio otra vez. Daniel se sentó a la mesa. Le serví una taza de café. No hablamos. Porque a veces, sanar no está en las palabras. Está en estar cerca de alguien que por fin ve la verdad. Daniel se quedó. No porque estuviera roto. Sino porque estaba reparándose. Volvió a trabajar. Trabajo real, no planes, no atajos. Ayudó en la casa. Arregló la reja. Volvió a pintar el porche. Reparó el columpio viejo que Mateo había construido. Empezamos a desayunar juntos cada mañana. Comidas sencillas. Pan, huevos, café, historias. Poco a poco, la risa volvió a llenar los cuartos. La casa respiró de nuevo. Y yo también. Una noche, estaba sentada en el porche bajo las estrellas. Las mismas estrellas que Mateo y yo solíamos contar en verano. Daniel salió, se sentó a mi lado y miró hacia arriba también. Después de un largo silencio, dijo. Mami, ¿por qué no te rendiste conmigo? Se me apretó la garganta. Respiré despacio. Porque cuando te di a luz, le prometí mi corazón al tuyo. Y ningún error. Ni siquiera uno profundo. Podría romper eso. Él asintió. Su voz era suave. Pero firme. No quiero volver a perderte. Puse mi mano sobre la suya. Entonces quédate encontrado. Sonrió, de verdad sonrió. La sonrisa que no le veía desde que era un niño con las rodillas raspadas y los sueños grandes. Y en ese momento supe. Ninguna casa. Ningún dinero. Ninguna distancia. Puede deshacer el lazo entre una madre y un hijo. Cuando comienza a sanar. Pero mi amor. Incluso cuando la paz regresa. La vida todavía tiene algo más que enseñar. Una carta llegaría pronto. Una escrita años atrás. Por alguien a quien ambos habíamos amado y perdido. Y esa carta. Cambiaría todo. El tiempo había comenzado a moverse diferente en la casa. No de forma ruidosa. Ni rápida. Solo suave. Como un río fluyendo con constancia sobre las piedras. Daniel y yo estábamos aprendiendo a vivir juntos otra vez. Era más callado que cuando era joven. Más blando en esas formas que a veces el dolor moldea en las personas. Algunas tardes, nos sentábamos en el porche a tomar café.
Sin hablar. Sin grandes palabras. Solo respirando el mismo aire. Se sentía como sanar. Una mañana, estaba revisando un viejo baúl de madera que guardaba en el closet del dormitorio. Dentro había cosas que el tiempo había convertido de ordinarias en sagradas. Una foto de boda de Mateo y yo, ya descolorida. Un mechón del cabello de bebé de Daniel, atado con hilo azul. La pulsera del hospital del día que nació Daniel. Y un pequeño paquete de cartas atadas con hilo de yute. Las cartas las había escrito Mateo. Algunas antes de casarnos. Otras cuando Daniel era un bebé. Y una, la última, escrita poco antes de que él se fuera. Nunca abrí esa última carta. No porque no quisiera. Sino porque tenía miedo. Miedo de lo que pudiera decir. Miedo de abrir una herida que por fin había empezado a cerrar. Pero esa mañana. Algo dentro de mí dijo. Es hora. Me temblaban las manos. El papel estaba suave por el paso del tiempo. La tinta algo desvanecida. Me senté al borde de la cama. La luz del sol tocando mi hombro. Y comencé a leer. Mi amor. Si estás leyendo esto. Entonces ya estoy donde no puedo tomarte de las manos. Pero sigo a tu lado de otras formas. Por favor, no llores. Mi partida no es un final. Es simplemente un cambio de habitación. Eres más fuerte de lo que sabes. Y nuestro hijo, Daniel, perderá su camino por un tiempo. Desearía poder evitarlo. Pero el mundo moldea a los hombres de formas desiguales. Él olvidará lo que importa. Perseguirá cosas equivocadas. Te romperá el corazón, quizá más de una vez. Pero escúchame. No te rindas con él. Su corazón es bueno. Solo está escondido. Él volverá a ti, cuando la vida le enseñe lo que realmente significa el amor. Y cuando lo haga, debes abrir la puerta. El amor no es un premio que se da solo a los que lo merecen. Es una semilla. La riegas incluso cuando la planta está marchita. Y. Un día, vuelve a florecer. Te amo, mi cielo. Te estaré esperando donde las estrellas se encuentren con el silencio. Mateo. Presioné la carta contra mi pecho. Por un instante, no pude respirar. Y entonces lloré. No ese llanto quebrado y ruidoso. Sino uno suave. De esos que nacen desde el amor más profundo. Pero esa carta, no era todo. Al fondo, escondido detrás de la hoja, había algo que Mateo había dejado para Daniel. Algo que cambiaría el rumbo de todo. Me limpié los ojos y miré de nuevo. Había una nota pequeña, doblada, con el nombre de Daniel escrito en ella. Dudé. ¿Debería dársela ahora? ¿Debería esperar? ¿Lo sanaría o abriría otra herida? Respiré hondo y caminé hacia la cocina. Daniel estaba allí, limpiando la encimera después del desayuno. Cuando vio mi rostro, lo supo. No preguntó nada. Puse la nota en su mano. Miró hacia abajo. Vio su nombre. Escrito con la letra de su padre. Una letra que no veía desde hacía muchos años. Los labios le temblaron. Se sentó. Desplegó el papel. Y leyó. Mi hijo. Cometerás errores. Todos lo hacemos. No huyas de ellos. No te escondas detrás de la ira o el orgullo. Cuando pierdas tu camino, vuelve a casa. Tu madre será tu brújula. Siempre lo ha sido. Esta casa en la que creciste no es solo paredes y madera. Es donde el amor aprendió tu nombre. Protégela. No porque tenga valor, sino porque es sagrada. Estoy orgulloso de ti, papá. Daniel presionó la nota contra su frente y comenzó a llorar. No como un niño. No por debilidad. Sino como un hombre que por fin se permite sentir el peso que ha cargado. Puse mi mano en su espalda. No para consolarlo,
sino para compartir el momento. Porque el duelo compartido se vuelve más suave. El amor compartido se vuelve más fuerte. Y el perdón compartido se convierte en puente. Daniel me miró. Con los ojos aún brillando. Casi lo pierdo todo, mami. Asentí con dulzura. Pero encontraste el camino de regreso. Tragó saliva. Quiero ser el hombre que él creyó que podía ser. Sonreí. Entonces ya lo eres. Se apoyó en mi hombro. Como solía hacer cuando era niño y se raspaba la rodilla. La vida tiene una forma extraña de dar vueltas. La casa volvió a sentirse llena. No de gente. De amor. Justo cuando comenzábamos a reconstruir. Cuando la risa volvía a llenar la casa. Llegó un nuevo reto. No con ruido. No con drama. Solo un sobre. Entregado en el buzón. Del abogado de Lucía. Daniel lo leyó, y su cara se puso pálida. Ella había presentado una demanda. Una demanda legal. Por la mitad del valor de la propiedad. Estaba regresando. No por amor. No por Daniel. Por la casa. La casa que Mateo nos pidió proteger. La casa donde el amor fue construido y reconstruido. La casa que guardaba nuestras memorias. Y nuestro futuro. Y así, mi amor. La lucha no había terminado. Pero esta vez, no estaba sola. En la parte 8, te contaré cómo nos mantuvimos unidos, madre e hijo. Para proteger el único hogar que nuestros corazones habían conocido. El sobre se quedó en la mesa de la cocina durante mucho tiempo antes de que alguno de los dos hablara. El aire se sentía pesado. Como una tormenta esperando justo fuera de la ventana. Daniel pasaba el pulgar por el borde de los papeles. Se veía cansado. No ese cansancio que viene de no dormir. Sino el que nace del arrepentimiento. «¿Quiere la mitad de la casa?», susurró. Asentí. Ya esperaba algo así. Tarde o temprano. Lucía siempre había amado las cosas que brillan. El dinero. La atención. El estatus. Solía decir. Necesitamos más. Merecemos algo mejor. La vida nos debe. Pero la vida no nos debe nada. Nosotros le debemos a la vida, nuestro crecimiento. Daniel respiró hondo y se recostó en la silla. Ya no quiero pelear más, mami. Pero no puedo perder esta casa. No después de todo esto. Puse mi mano suavemente sobre la suya. No la vas a perder. Me miró. Como un niño que busca la verdad en los ojos de su madre. ¿Cómo puedes estar tan segura? Sonreí con dulzura. Porque Mateo nos pidió que protegiéramos esta casa. Y el amor cumple sus promesas. A la mañana siguiente, manejamos al centro. Una oficina legal pequeña. En la esquina de una calle tranquila. No elegante. No costosa. Solo un lugar donde se pudiera hablar con la verdad. El abogado se llamaba señor Rivera. Un hombre sereno. De cabello plateado. Y ojos que veían mucho más de lo que la mayoría decía. Le explicamos todo. Le contamos sobre la casa. Sobre Mateo. Sobre Daniel. Sobre la partida de Lucía. El señor Rivera escuchó sin interrumpir. Cuando terminamos, hizo una sola pregunta. ¿La casa está registrada legalmente a nombre de ambos, o su esposo se la dejó enteramente a usted? Asentí. La escritura está solo a mi nombre. Mateo se aseguró de eso. El abogado se recostó. Exhaló despacio. Y sonrió. Entonces, ella no tiene ningún derecho legal sobre esta casa. Puede intentarlo. Puede amenazar. Pero la casa es suya. Daniel soltó un suspiro que ni yo sabía que había estado aguantando. Y yo sentí como algo se liberaba en mi pecho. Un peso. Un miedo. Una sombra. Pero el abogado no había terminado. Sin embargo, hay algo más.
Si su hijo quiere proteger la casa en el futuro, deberíamos transferirle una porción de la propiedad ahora. Así, si llega a pasarle algo, no podrá ser tomada por confusión legal. Daniel se congeló. Me miró. ¿Y por primera vez? No tenía cara de estar pidiendo algo. Tenía cara de querer proteger algo. Mami. Solo si tú quieres. Tomé sus manos con ternura. Es hora de que esta casa pertenezca a los corazones de los dos. Firmamos los papeles esa misma tarde. No fue dramático. Ni emocional. Solo tinta sobre papel. Que representaba años de amor, de dolor y de perdón. Cuando terminamos, Daniel me miró con los ojos llenos de lágrimas. Gracias por no rendirte conmigo. Le apreté la mano. El amor no se rinde. El amor espera. Pero la paz nunca es sencilla. En cuanto Lucía se enteró de que la transferencia estaba completa, hizo algo que ninguno de los dos esperaba. Un día, la encontramos esperando afuera de la casa. No gritando. No estaba exigiendo. Simplemente estaba ahí. De pie. Sus manos temblaban. Su rostro se veía más viejo. No por los años, sino por la tristeza. Daniel dio un paso al frente primero. Lucía, ¿qué quieres? Ella tragó saliva. Vine a pedir perdón. Su voz era fina. Frágil. Nunca la había visto así. Me miró. No con odio, sino con algo parecido al arrepentimiento. Lo presioné. Lo presioné demasiado. Le repetía que necesitábamos más. Que él no era suficiente. Le hice creer que el amor era algo que se ganaba con dinero. Bajó la mirada hacia sus manos. Y entonces trató de demostrar su valor, quitándole a la única mujer que le dio amor sin condiciones. Los ojos de Daniel se suavizaron. Lucía, los dos cometimos errores. Ella se secó los ojos rápido, avergonzada de llorar. No vine a quitar nada. Solo necesitaba pedir perdón. Y decir que me voy del pueblo. Necesito una vida diferente. Una donde no destruya todo lo que me rodea. Se dio la vuelta. Pero se detuvo un segundo. Ustedes tienen algo raro. Un hogar que perdona. Cuídenlo. Y luego se fue. Sin despedida dramática. Sin discusión final. Solo un final tranquilo. A veces cerrar ciclos no es cerrar de golpe. A veces simplemente es dejar que se desvanezcan. Daniel y yo volvimos a sentarnos en el porche. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de rosa suave y dorado. El aire olía a tierra tibia y jazmín. Mami, dijo Daniel en voz baja. Quiero arreglar la casa. Pero no solo las paredes. Quiero llenarla de vida otra vez. De familia. De gente que necesite un hogar. Lo miré. A este hombre que un día fue mi bebé, mi niño, mi alma perdida. Y que ahora estaba de pie. Enraizado en el suelo del amor. Entonces lo haremos, respondí. Y lo dije en serio. No solo por nosotros, sino por Mateo. Por la memoria del amor que nos hizo familia. Pero incluso mientras empezábamos a reconstruir la casa con calor y propósito, quedaba un último capítulo. El más difícil. En la parte 9, te contaré. El momento en que finalmente hablé con Mateo. No en cuerpo, sino en espíritu. Y la lección que dejó atrás. La que lo cambió todo. La casa se sentía diferente ahora. No más ruidosa. No llena de actividad. Solo, viva. Daniel había empezado a reparar pequeñas cosas por todas partes. Las bisagras sueltas. Una ventana que siempre sonaba con el viento. El columpio viejo en el porche trasero que Mateo había construido.
Cada arreglo se sentía como coser una herida. Despacio. Con cuidado. Con amor. A veces me quedaba en el umbral, viéndolo trabajar. No porque necesitara supervisar, sino porque podía ver cómo algo sanaba dentro de él. Cada vez que sostenía una herramienta, lijaba una tabla, o se secaba la frente como solía hacerlo Mateo. Una tarde, mientras reemplazaba la baranda del porche, lo escuché tararear una melodía suave. Me tomó un momento reconocerla. Era la canción de cuna que Mateo le cantaba en las noches. Duérmete, mi niño, duérmete ya. Cerré los ojos y me abracé el pecho. Pensé. El amor no se va. Se transforma. Por las mañanas, cuando el sol resbalaba por la cocina, casi podía verlo a él sentado en la mesa con su café. En el jardín, cuando el viento atravesaba el limonero que él plantó, casi podía oír su risa. Incluso el suelo crujía en los mismos lugares donde sus pasos solían caer. El duelo había cambiado. Ya no era pesado. Era suave ahora. Un recuerdo tierno. Una presencia cálida. Pero había algo que nunca había hecho. Nunca había ido sola a su tumba. Enterramos a Mateo en una colina pequeña. Quedaba a un valle silencioso. Un lugar donde la tierra respiraba suave. Y los pájaros cantaban libremente. Durante años, no pude convencerme de visitar. La pérdida era demasiado aguda. Demasiado reciente. Pero ahora, estaba lista. No le dije a Daniel. No porque quisiera esconderlo, sino porque algunos caminos deben recorrerse en silencio. El cielo estaba pálido y claro. El aire, tibio. La tierra olía a primavera naciente. Llevaba un solo girasol. El favorito de Mateo. Siempre decía que los girasoles le recordaban al sol. Incluso en los días nublados. Cuando llegué a la tumba, me senté en la yerba. No hablé de inmediato. Solo escuché. El viento. Las hojas. Mi propio latido. Y entonces, muy suavemente, dije. Leí tu carta, mi amor. Mi voz se quebró, solo un poco. Tenías razón. Daniel perdió su camino. Yo también perdí el mío. Pero nos encontramos otra vez. Una brisa suave recorrió el valle. Como si fuera su respuesta. Cerré los ojos y respiré profundamente. No siempre supe qué hacer. No siempre supe cómo ser fuerte. A veces estaba cansada. A veces quise soltar todo. Tocaba la tierra. Cálida bajo mi palma. Pero el amor no me lo permitió. Mi voz tembló. Tú no me lo permitiste. Un ave se posó en el árbol cercano, cantando una sola nota clara. Sonreí entre lágrimas. Se sintió como si Mateo dijera: estoy aquí. Pero el momento que me cambió para siempre no vino con palabras. Fue lo que finalmente comprendí sobre el amor, la pérdida y la valentía de soltar. Estuve enojada contigo por irte, susurré. No porque fuera tu culpa, sino porque la vida se sentía demasiado grande sin ti. El viento se movía suavemente entre la yerba, tibio y lento. Te perdono por irte. Y me perdono a mí, por haber sostenido esa rabia. Por primera vez desde que se fue. Mi pecho se sintió liviano. El duelo se aflojó. Como si desatara un nudo. Presioné el girasol contra la tierra, junto a la lápida. Gracias por enseñarme a amar. Y por enseñarle también a Daniel. Incluso, desde el otro lado. Me levanté despacio. Y supe. No tenía que dejarlo ir. Solo tenía que dejar ir el dolor. El amor permanece. Siempre. Cuando regresé a la casa, Daniel me esperaba en el porche. Me miró, vio la ternura en mi rostro. Y no preguntó dónde había estado. Simplemente se acercó. Y me envolvió en sus brazos. Nos quedamos así por un largo momento.
madre e hijo. Sin necesidad de palabras. Entonces Daniel dijo, en voz baja: Mami. Creo que deberíamos abrir la casa. Lo miré, confundida. ¿Qué quieres decir? Sonrió con una calidez que no le veía desde hacía años. Hay personas allá afuera, solas. Como yo lo estuve. Gente que perdió el camino. Gente que necesita un lugar para respirar otra vez. Un lugar para sentirse querida. Y entendí. No hablaba de visitantes. Hablaba de familia. De la que se elige, no solo de la que nace. Mi corazón se calentó. Entonces esta casa será hogar otra vez. Y no solo para nosotros. Él asintió. Para todo el que la necesite. Mateo habría sonreído. Casi pude sentir su mano en mi hombro, orgullosa. Las luces eran suaves. La casa estaba quieta. El aire. Lleno de memoria y esperanza. Daniel se recostó en la silla, mirando alrededor. Mami. No sé cómo explicarlo. Pero siento que él está aquí. Asentí con suavidad. Lo está. El amor no muere. Cambia de forma. Daniel colocó su mano sobre su corazón. Quiero honrarlo, todos los días. Puse mi mano sobre la suya. Entonces ya lo estamos haciendo. Esta vez, no lloramos. Sonreímos. Una sonrisa pequeña, tranquila. De esas que vienen cuando llega la paz. Pero antes de que nuestra casa pudiera abrirse a otros, quedaba un último capítulo. El capítulo más profundo. El que me enseñaría lo que en verdad significa perdonarme a mí misma. Los días que siguieron se sintieron como un amanecer tranquilo. No rápido. No dramático. Solo luz cálida. Regresando lentamente a las esquinas de nuestras vidas. La casa ya no se sentía pesada. A veces. Había risas. Risas pequeñas. De las que se escapan cuando la paz está cerca. Daniel y yo comenzamos a pintar la sala juntos. Escogimos un color crema suave. Gentil, como la luz de la mañana. Mientras trabajábamos, hablábamos. No de cosas grandes. Ni de dolor, ni de arrepentimiento. Solo de flores. Recetas. Y música. A veces, sanar suena como una conversación sobre nada importante. Una tarde, mientras removía un caldo en la cocina. Daniel entró con una sonrisa tranquila. Mami, dijo. Invité a alguien a cenar. Un amigo. Alguien que me ayudó cuando yo estaba mal. Quiero que sienta. Lo que esta casa me dio a mí. Asentí. Este hogar está hecho para compartirse. Y lo decía en serio. No porque fuera generosa. No porque fuera sabia. Sino porque esta casa nunca fue una fortaleza. Fue construida para ser un corazón. Y un corazón solo está vivo cuando late por otros. Esa noche, llegó un joven a cenar. Se llamaba Rafael. Tenía los ojos cansados. Como si llevara muchas noches a cuestas sobre los hombros. Se sentó cuidadosamente en la mesa. Como si no quisiera molestar nada. Le serví caldo. Cálido, aromático. Dio un bocado. Cerró los ojos. Y susurró. Esto, sabe a hogar. No dijo de cuál hogar. Pero hay comidas. Que recuerdan a las personas que hemos perdido. Yo sonreí. En silencio. No le hicimos preguntas sobre su vida. Algunas historias aún no están listas para contarse. Algunas necesitan silencio, para sentirse seguras. En cambio, comimos despacio. Hablamos del jardín, del clima, del color del cielo esa tarde. Cosas simples. Y eso fue suficiente. Cuando se fue, abrazó a Daniel. Luego me miró y dijo, suavemente. Gracias, señora. No sabía que necesitaba esto. Toqué su mano.
Vuelve cuando quieras. Y lo decía en serio. La casa había abierto sus puertas otra vez. Pero algo ocurrió esa noche. Algo callado, pero poderoso. Algo que me ayudó a entender por qué todo esto sucedió como sucedió. Me dormí fácilmente esa noche. Con la ventana abierta y la brisa suave entrando. Y soñé con el jardín. El limonero estaba florido. Flores amarillas brillando como pequeñas linternas. Vi a Mateo de pie bajo el árbol. No distante. No desvanecido. Cálido. Vivo. Sonriendo como solía hacerlo cuando la vida era simple. Caminé hacia él. Sin miedo. Sin duda. Él abrió los brazos. Y me recosté en ellos. Sintiendo la paz que tanto había extrañado. No hablamos con palabras. Pero de alguna manera. Lo oí decir. Lo hiciste bien. Comencé a llorar. No de tristeza. Sino de alivio. Nuestro hijo está en casa. Él asintió. Protegiste la casa. Pero más importante. Protegiste el amor. Tomé su mano. Te extraño, susurré. Él me limpió una lágrima suavemente. Nunca me fui. El sueño se desvaneció. Y desperté, sonriendo. Por primera vez en años. Me sentí completa. La casa ya no sería solo un recuerdo. Sería un santuario. Daniel y yo comenzamos a preparar una habitación. Para recibir a otras personas. No muchas. Solo una persona a la vez. Alguien que necesitara descansar. Alguien que necesitara una comida caliente. Alguien que necesitara un lugar donde el amor no tuviera condiciones. Pintamos las paredes de verde suave. El color de la renovación. Pusimos un jarrón pequeño con flores silvestres en la ventana. Colocamos una colcha que había cosido años atrás. Cuadro por cuadro. Puntada por puntada. La habitación se sentía cálida. Creamos una rutina. Café por la mañana en el porche. Trabajo juntos en el jardín. Comidas sencillas con ingredientes del alma. Canciones antiguas en la radio. Algunos días aún traían sombras. Algunas noches, aún traían memorias que dolían un poco. Pero el dolor ya no era el centro de nuestras vidas. El amor lo era. El perdón lo era. La fe en las segundas oportunidades lo era. Durante esos días tranquilos, aprendí algo. El corazón no se rompe solo una vez. Se rompe muchas veces. Pero con cada ruptura, aprende a amar diferente. No más débil. No más pequeño. Sino más profundo. Más generoso. Más suave. Y ahora, mientras comparto la última parte de esta historia, quiero que sepas algo. Todo lo que perdí se convirtió en la razón por la cual algo más hermoso pudo florecer. Si me escuchas ahora, mi amor, tal vez tú también has conocido la pérdida. Tal vez te han traicionado. Tal vez alguien que amaste te hirió de formas que no merecías. Te entiendo. He caminado por ese valle. Pero escúchame. Perdonar no es fingir que el dolor no existió. Es elegir cargar algo más liviano hacia adelante. El amor no significa permitir que te hagan daño. El amor significa proteger tu corazón. Y también las oportunidades de los demás para regresar. Cuando estén listos. Daniel encontró su camino de regreso. Porque dejé la puerta sin seguro. No abierta. Solo, sin llave. Sanar es algo lento. Pero es real. Y es posible. Mi nombre es Abuela Rosa, y esta fue mi historia. Gracias, mi amor, por escucharme. Si mi historia tocó tu corazón, por favor suscríbete al canal. Para que puedas escuchar más historias como la mía. Y cuéntame en los comentarios. ¿Desde dónde me escuchas? ¿Qué historia vive en tu corazón? Porque aquí, en esta casa. Y en este espacio.
Siempre hay lugar para una historia más. Y siempre hay lugar para ti. ¿Desde dónde me escuchas? Y dime. Tienes una historia que tu corazón sigue cargando. Estoy aquí. Todos estamos aquí. Esto ya es una familia. Y en esta familia, ya nadie es rechazado. Nunca más. Corazón amarillo.